Imagina por un momento un mundo sin orden, un universo donde la realidad misma era un lienzo en blanco a punto de ser manchado por el caos más absoluto. Antes de que Zeus empuñara el rayo, antes de que el Olimpo se alzara como un faro de civilización divina, existieron criaturas tan horribles que su mera presencia distorsionaba el tejido del cosmos. Eran hijos del odio y la venganza, concebidos no para reinar, sino para aniquilar. Pero hubo uno, un monstruo diseñado para ser el arma definitiva, que llevó a los dioses al borde del exterminio total. Esta es la historia de los engendros del Tártaro, el capítulo más oscuro y prohibido de la mitología griega. Para entender el nacimiento del horror, debemos descender al momento en que la esperanza parecía extinguirse para los titanes. La titanomaquia, la guerra que sacudió los cimientos del mundo, había terminado. Zeus y sus hermanos, los olímpicos, habían derrocado a la poderosa estirpe de Cronos. Como castigo eterno, los titanes fueron arrojados al Tártaro, una prisión abismal situada en las profundidades más oscuras del inframundo, un lugar tan profundo como el cielo lo está de la tierra. Pero la victoria de los dioses no fue el fin del conflicto, sino el inicio de una nueva y más terrible amenaza, porque la madre de los titanes, Gea, la mismísima tierra, no podía soportar ver a sus hijos encadenados en la oscuridad eterna. Gea, la diosa primordial, la madre nutricia de todo lo que existe, sintió cómo la furia y el rencor germinaban en su núcleo de piedra y magma. Su dolor se transformó en un plan de venganza tan colosal que haría palidecer la guerra recién librada. Necesitaba un arma, pero no un simple guerrero. Necesitaba algo que encarnara la furia incontenible de la propia tierra, algo que ni siquiera los rayos de Zeus pudieran controlar. Fue entonces cuando dirigió su mirada hacia el compañero más oscuro que podía encontrar, el Tártaro, la personificación del abismo, el dios primordial de las profundidades. De la unión sagrada y monstruosa entre la superficie y el abismo, nació la pesadilla. El fruto de esta unión infernal fue Tifón, una criatura cuya descripción hiela la sangre incluso de los eruditos más audaces. Imaginad una figura más alta que las montañas, cuya cabeza rozaba las estrellas. Sus musculosos brazos se extendían de este a oeste, y en lugar de dedos, 100 cabezas de dragón emergían de sus manos, escupiendo fuego y oscuridad. Pero eso no era todo. De sus hombros brotaban 100 cabezas más, de serpiente, de león y de toro, cada una con una voz aterradora que podía imitar el rugido de las bestias, el mugido de los toros o el ladrido de los perros del infierno. Sus piernas eran serpientes enroscadas y su cuerpo estaba cubierto de alas. Era la tormenta primordial hecha carne. Tifón no era un simple monstruo, era un anticosmos. Los mismos dioses, al verlo emerger del Tártaro, sintieron un pánico tan profundo que muchos huyeron a Egipto, transformándose en animales para esconderse de su ira. Cuenta la leyenda que el caos que lo precedía era tan absoluto que los vientos huracanados que desataba arrasaban islas enteras y los ríos cambiaban su curso por el miedo. Zeus, el rey del Olimpo, se vio por primera vez cara a cara con un poder que no provenía del orden, sino del caos más primitivo. El rayo, el arma que había derrocado a los titanes, sería puesta a prueba contra la furia de la propia tierra. La batalla entre Zeus y Tifón fue el conflicto definitivo, un cataclismo que redefinió el mundo. Se enfrentaron en una lucha titánica que sacudió el cosmos. Los mares hervían, las montañas se derrumbaban y el cielo era un campo de batalla de rayos y llamas infernales. En un momento crítico, Tifón logró envolver a Zeus con sus 100 cabezas de dragón, despojándolo de sus rayos y arrancándole los tendones de las manos y los pies. El rey del Olimpo yacía inerte, derrotado, mientras el monstruo lo arrastraba de vuelta al Tártaro, dejando el cosmos sumido en la más absoluta oscuridad. Pero el destino del universo no podía decidirse en una sola batalla.
Hermes y Pan, ayudados por la astucia, lograron robar los tendones de Zeus y devolvérselos, devolviéndole la vida y la fuerza. El rey de los dioses se levantó de nuevo, más furioso que nunca, y persiguió a Tifón hasta las lejanas tierras de Tracia. Allí, Zeus descargó toda la furia del Olimpo sobre el monstruo. Los rayos caían en una tormenta interminable, incendiando la tierra y el cielo. Tifón, herido de muerte, lanzó un rugido que partió el mundo en dos, pero ya era tarde. Finalmente, Zeus aplastó a Tifón bajo el peso del monte Etna en Sicilia. Dicen que aún hoy, cuando el volcán ruge y escupe lava, es el aliento ardiente del monstruo atrapado que lucha por liberarse. Pero la amenaza no terminó con su encierro. Tifón no era el único engendro. Gea y el Tártaro, en su furia creativa, también habían concebido a la contraparte femenina del horror, Equidna, la madre de todos los monstruos. Una criatura de una belleza engañosa, pues de cintura para arriba era una ninfa de ojos radiantes, pero de cintura para abajo era una serpiente inmensa y terrible que se deslizaba por las cavernas más profundas devorando hombres. Equidna, junto a Tifón, se convirtió en la matriz del terror en la tierra. De su unión nació una progenie que poblaría los mitos y las pesadillas de los héroes futuros. Fueron ellos los padres de Cerbero, el perro de 3 cabezas que guarda la puerta del inframundo, cuya cola es una serpiente y cuyo lomo está erizado de cabezas de víboras. También engendraron a la hidra de Lerna, la serpiente acuática de múltiples cabezas que se regeneraban al ser cortadas, un veneno viviente que amenazó ciudades enteras, y a la quimera, una bestia imposible con cabeza de león, cuerpo de cabra y cola de dragón, que escupía fuego y sembraba la destrucción en Licia. Estas criaturas no eran meros animales errantes, eran armas estratégicas, puntos de dolor sembrados por el mundo para corromper el orden que los olímpicos intentaban construir. Cada monstruo era un eco de la venganza de Gea, una afrenta a la civilización. El león de Nemea, con su piel impenetrable que ningún arma podía rasgar, aterrorizaba los campos. La esfinge, con cuerpo de león y rostro de mujer, asolaba Tebas devorando a quienes no resolvían sus acertijos. Eran legados de una guerra no declarada, un recordatorio constante de que el caos primordial nunca había sido completamente derrotado. Así, la historia de los monstruos griegos es mucho más que un bestiario de horrores. Es la crónica de una venganza cósmica, la respuesta de una madre furiosa contra el nuevo orden impuesto por sus nietos. Cada héroe, desde Heracles hasta Perseo, no solo luchaba contra bestias, sino que enfrentaba los vestigios de aquella guerra primordial. Matar a la hidra, capturar a Cerbero o dominar al león de Nemea era, en esencia, cerrar las heridas abiertas por la caída de los titanes, restaurar un orden que siempre pendía de un hilo. Y quizás lo más inquietante no sea el poder de estas criaturas, sino su inmortalidad. Mientras que los dioses son eternos, los monstruos, en su mayoría, fueron diseñados para ser aniquilados por los héroes, limpiando el mundo de su presencia. Pero Equidna, la madre de todos ellos, sobrevivió. Según algunas leyendas, fue enterrada viva en una cueva remota, donde aún hoy duerme, soñando con nuevos horrores. ¿Por qué? El caos nunca muere del todo, permanece latente en las profundidades, esperando el momento en que el orden flaquee para recordarnos que, antes del Olimpo y de los rayos de Zeus, existió algo más antiguo, más oscuro y mucho más aterrador. El poder de una madre que creó monstruos para vengar a sus hijos.